Este es uno de los temas que nos aqueja como humanidad desde tiempos remotos. ¿Qué va a ser de nuestro futuro? ¿Está preestablecido o podemos elegir libremente? O tal vez se trata solamente de una apariencia. Cuando elegimos, ¿estamos haciendo uso de nuestra libertad o simplemente estamos recorriendo el camino que alguien más trazó para nosotros? Esta pregunta en el fondo tiene que ver con el modo que tiene Dios de intervenir en la historia. Y la respuesta no es tan fácil como parece. Vamos a eso. Te doy la bienvenida, mi nombre es Tomás Berlín y esto es Teología en Camino. Seguramente alguna vez te preguntaste por tu futuro, por tu destino, es decir, hacia dónde va tu vida. Y esto está íntimamente relacionado a la sed de sentido que le pertenece naturalmente al ser humano. Es la necesidad de que la propia existencia no sea un absurdo, sino que mi ser tenga un propósito, un significado. Una de las grandes respuestas es la predestinación, según la cual todos tenemos un plan ya definido previamente y que nosotros vamos recorriendo a lo largo de nuestra vida, eventualmente llegando a una meta. Lo que se esconde detrás de este planteo es que nosotros, pensando que somos seres activos, en realidad somos agentes pasivos. Sin darnos cuenta, incluso tenemos expresiones que pueden tildarse de predestinación. Por ejemplo, si Dios quiere, o incluso justificando males y bienes con Dios. Tengo todo lo que tengo gracias a Él, o sufro todo lo que sufro a causa de Él. Todo lo que escapa a mi conocimiento se le adjudica a una intromisión misteriosa y casi invasiva de Dios en la vida de las personas. Este planteo no sería compatible con la visión cristiana, ya que no estaríamos haciendo uso de una facultad que nos pertenece como seres creados, la libertad. Porque cualquier acto que pensamos que es libre, en realidad termina por ser anulado por los deseos y los quereres de Dios. Como por ejemplo podía suceder en las religiones de la antigua Mesopotamia, Grecia o incluso Egipto. Y claro, para entender el tema de la providencia, es necesario hablar de la libertad. ¿Qué entendemos por libertad? Está extendida la idea de que la libertad tiene que ver con hacer lo que quiero cuando quiero y de la manera que a mí me dé la gana. Frente a esta idea resulta sugerente el planteo o la propuesta de Joseph Pieper, quien dice que la libertad es elegir el bien absoluto. En otras palabras, la libertad no es elegir lo que quiero, sino saber elegir el bien. Desde esta concepción, quienes no eligen ese bien absoluto no son libres. El núcleo de la libertad en este sentido no tiene que ver con elegir lo que se me dé la gana, sino con acercarme cada vez más a ese bien, a ese horizonte de sentido para mi vida. Uno de los grandes pilares para la fe cristiana es que somos y fuimos creados por amor, y ese amor es libre, no puede ser nunca impositivo, nunca puede ser opresivo. Por ende, si Dios nos hubiese creado con un camino preestablecido, no seríamos más que robots en una especie de obra que le pertenece a Dios. Sin embargo, la libertad, por ejemplo, para la teología bíblica, es un factor muy importante en nuestro ser humanos, ya que implica dos funciones principales que el ser humano va a desarrollar a lo largo de la historia: ser co-creadores junto con Dios y amar. Sin libertad no hay amor y no hay creatividad. Esto nos pone en una situación bastante compleja, porque ser libres es difícil. Pudiendo elegir a Dios, podemos rechazarlo. Hay una frase muy linda que dice: Dios nos hizo tan libres al punto que podemos rechazarlo. Y así como podemos elegir el amor y la creatividad, también podemos elegir el odio y la destrucción. Desde la visión del teólogo von Balthasar, la libertad del ser humano se sitúa dentro de un drama, es decir, una obra de teatro en la cual se siente convocado a interpretar un papel, pero para hacerlo tiene que hacerse esta pregunta: ¿en qué posición se ubica frente a Dios? ¿Qué lugar ocupa frente a Él? Pero eso quedará para otro video. Comentá si querés saber más sobre ese tema. Por lo tanto, el núcleo de la libertad desde la visión cristiana enfatiza o remarca su carácter de condición de posibilidad para amar a Dios y al prójimo, y eso a la vez a nosotros nos libera. Y ahora sí, a lo nuestro. ¿Qué es la providencia? Ante todo, la providencia no es predestinación. Teniendo en cuenta que somos seres libres al modo que recién explicamos, lo que quedaría por aclarar es cómo interviene Dios en la historia, cómo se relaciona con nosotros siendo plenamente Dios y sin intervenir ni obstruir nuestro ser libres. Y esto es sumamente importante porque te diría que hasta para el hombre bíblico no es tan importante la esencia de Dios o si Dios existe o no, ya que esto se da por hecho, sino cuál es el designio de Dios. Ni siquiera se inquieta demasiado por entender cómo Dios creó el mundo. Le interesa saber cómo Dios dirige y gobierna todos los sucesos de la historia.
No sé si alguna vez lo pensaste, pero no es que hay un dogma sobre la existencia de Dios. Los dogmas son el resultado de la autorrevelación de Dios y suponen la existencia de eso que se está revelando. En el fondo lo importante es saber cómo actúa eso que se revela. Porque de esta pregunta, más que de cualquier otra, depende la posibilidad de sobrevivir y prosperar. La providencia es el modo que tiene Dios de intervenir en el mundo, en la historia. Es su modo de ejercer el poder y el dominio. Lo particular de este accionar es que mantiene en tensión dos cosas que aparentemente no son complementarias. Es que Dios es paradoja, la libertad del hombre y la libertad de Dios, quien desea salvar a toda la humanidad y que todos entren en comunión con Él. Esto nos lleva a decir que todo proviene de Dios y todo tiende hacia Él. En el camino, Dios actúa como causa originante, fundante, sin intervenir en contra de las leyes de la naturaleza. Decir que Dios es providente no significa decir que Él trazó tu camino, que tu vida ya está escrita. Tiene que ver más con una disposición interior a adherirnos a ese Dios que se manifiesta como dueño y señor del universo y que se da a conocer amando, y que desea libremente que nosotros lo elijamos también. Se trata de tomar conciencia de que todo está sostenido por Él y que es firmeza en nuestras inestabilidades. No tiene que ver con cuestiones retributivas. Creo en Dios para que me dé algo a cambio, o para que me vaya bien. No es Él a veces tan malentendido, Dios proveerá. Porque Dios es todo eso que necesitamos para vivir. Él mismo es esa sobreabundancia recibida, es el sentido que nos libera del absurdo y es la felicidad que nos quita el hastío. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gusta el contenido, no te olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte de nada. Dale like al video y compartilo con tus amigos. Nos vemos la próxima.